¿Querías decir algo? Es que ricasco. Es una lástima que se hayan ido varios de los ponentes. Yo quiero hacer como tres reflexiones. Una que va a sonar un poco duro y no me importa que la graben. Con relación a la respuesta de Nerea a la pregunta anterior, pero además aprovecho que también está aquí Anthony, que además nos puede dar su opinión. Y cuando yo reflexionaba y preguntaba sobre el tema de las sanciones y la respuesta era cómo les invitamos, cómo les hacemos ver, cómo les hacemos entender que esto es bueno para ellas, tal. Claro, yo desde mi posición derechos humanos, siempre derechos humanos, defensa de la vida, ¿cómo les hacemos entender que matar es un delito? ¿Sí? ¿Cómo se les hacemos entender que desplazar es un crimen? Entonces me suena, me choca, ¿no? Me choca cómo tenemos que ser tan sutiles con las empresas y no con los otros actores, ¿no? Con los otros agentes, cuando realmente el hecho es que si se está asesinando, si se está desplazando, si se está generando violencias, esos son crímenes y esos son delitos. Entonces no es que te convenzas de que es que todo va a venir bien, es que estás haciendo algo que es judicializable. Entonces, esta parte es una posición que me choca. Dos, con relación al tema de las transiciones y tal, hay un texto que es difícil de leer, pero que realmente quien lo quiera aprovechar puede ser muy interesante, y es un texto que sacó el CIDOB recientemente sobre cómo está el mundo en el año 2023. Y uno de los apartados coloca de manera muy interesante cómo las dos transiciones que hay hoy en día emergentes, la que están de moda, la transición tecnológica y la transición verde, que van de la mano, que en principio si van a alimentar una con la otra, realmente están en colisión, ¿no? Entonces, cómo efectivamente esta transición tecnológica, que se supone que nos va a cuidar el mundo y a salvar tal, realmente los datos que nos daba Eunice al principio, que consume demasiado en cuanto a medio ambiente, ¿no? Entonces, como estas dos transiciones, la transición verde y la tecnológica, que al final han salido en todas las presentaciones de la par, pero realmente la una se está consumiendo y fagocitando a la otra, ¿no? Entonces ahí hay un nudo gordiano que habrá que desatar. Y una tercera reflexión que me genera, bueno, cada cual lo gestiona como lo gestiona. Cuando hablas con estudiantes de la universidad, en mi caso que es con estudiantes con los que yo me relaciono, y les planteo alguna vez este tipo de situaciones, por ejemplo, los vídeos que acabas de mostrar de Ghana, Accra, tal, pues hace unos 2 años, creo que fue, en el máster de internacionalización empresarial que tiene aquí en Euskadi, pues uno de los alumnos me dice, ah, bueno, Liliana, pero es que eso no es un problema de nuestro, ese es un problema del gobierno de Accra. Ese es un problema del gobierno de allí. El que tiene que solucionar ese tema son ellos, nosotros nada que ver en este asunto. Bueno, dejo estas tres reflexiones sobre la sala. Comentarios y reacciones también a las reflexiones de Liliana. Fernando, ¿tú querías decir algo? Bueno, pues otra cosa. Bueno, buenas tardes, Arrachaldeón. Algunas cuestiones, ¿no? Pues así como muy puntuales, ¿no? A mí me parece que esto hay que poner el acento también, por ejemplo, en el tema de la economía, de quién es el dueño de la economía. Es decir, por ejemplo, en el narcotráfico, los principales narcotraficantes no están en Colombia o están en México o etcétera, ¿no? Están en los territorios norteamericanos, europeos, porque esas grandes sumas de dinero, ¿por dónde se mueven? ¿No? Es la banca, o sea, la gente no lo lleva en los bolsillos. Es un elemento que yo creo que es importante que tengamos presente, que en la economía eso no se mueve así de esa manera. A veces creemos, y claro, se mueve mucho dinero en cash, en efectivo, pero las grandes sumas se mueven por esos mecanismos. Lo segundo es que hay elementos, por ejemplo, que se ponen en las mismas multinacionales a chocar a las comunidades, ¿no? Yo soy de la Amazonía colombiana y allí hay muchos ejemplos de cómo a muchos indígenas, dirigentes, a los caciques o a otros de ellos,
pues lo sacan, por ejemplo, a que vayan a Bogotá a las mieles del desarrollo. O sea, si ustedes permiten la explotación en el territorio de ustedes, mire todo lo que pueden beneficiarse, ¿no? Entonces aquí viene el divide y reinarás, o mejor, el divide y te beneficiarás, ¿no? Ese es un elemento ahí que está presente y que también, por ejemplo, un presidente de ingrata recordación decía que los indígenas en Colombia eran los principales latifundistas, ¿no? Porque tenían muchas tierras, pero esas tierras ellos ¿para qué las usan, no? Mejor para conservar, ¿no? Yo creo que los indígenas han demostrado la conservación que hacen de los territorios. Otra cuestión es la valorización que nosotros damos, por ejemplo, al oro, ¿no? Ese valorado que le ponemos en el mercado internacional a un producto que poco sirve para nada, ¿no? Entonces somos nosotros, y es pues sobre todo en determinados círculos de la economía donde se le pone un valor agregado a un mineral que no lo tiene, ¿no? Incluso el oro, hasta donde yo conozco y entiendo esto un poquito, es que tiene un ADN, o sea, se sabe de dónde se sale, de dónde viene el oro, ¿sí? O sea, cuáles son las condiciones que pasan las personas que están allí trabajando en la mina, con todas las consecuencias, y vemos en Colombia ahora mismo es uno de los países donde el uso del mercurio pues está dejando con un impresionante impacto a las comunidades, sobre todo ribereñas, campesinas, indígenas, que están viviendo allí y que pues su proteína viene ahí especialmente del pescado, ¿no? Pero también de otra manera. Y lo último es, en los estudios del conflicto, en varias partes del mundo se pueden constatar fácilmente cuando se sobreponen mapas. Es decir, que donde más ha estado acentuado el conflicto, eso lo hemos visto, por ejemplo, en Guatemala, con mucha claridad, donde más estuvo acentuado el conflicto era porque había minas. Y hoy, que el conflicto en Guatemala, digamos, se ha acentuado y tal, pues vemos cómo las multinacionales van tras de esos territorios, ¿sí? Aquí, efectivamente, yo creo que en Colombia quizás uno de los países con una normatividad impresionante, pero esa normatividad se queda en el papel. O sea, a la hora de llevar a la práctica, pues desafortunadamente, pues hay muchos mecanismos de vulnerar esa norma. Entonces, hoy mismo, pues en el caso de Colombia, cuando bajó un poco la intensidad, que hoy está regresando, la gente cree que en Colombia, después de la firma del Acuerdo de Paz del 2016, pues se llegó a un escenario con mucho más posibilidades. Pues no, el conflicto en Colombia se atomizó. Antes había una FARC, hoy hay 23, 26 FARC, ¿sí? Y así sucesivamente, pues también hay una cantidad de grupos criminales que hoy también se está tratando de negociar con ellos para llegar a unos acuerdos. Pero lo que yo creo que efectivamente estos conflictos son intestinos, pero mucha de la dependencia de lo que pueda salir adelante y transitarse, pues no depende solamente o no depende tanto de los países allí. Creo que en Colombia la paz, por ejemplo, pasa por Washington. Gracias, Fernando. ¿Querías decir? No. ¿Algún comentario? No sé, estamos tocando temas, la verdad, que son muy dispersos. No sé hasta qué punto podemos... Venga. Aurrera. Eskerrik asko, Iker. Eta danoi ere eskerrik asko. Bueno, yo quería traer una reflexión en torno a la creatividad para la acción. ¿No? Pues recogiendo un poco el guante, eso de que nos inmoviliza todo este entramado de, bueno, pues de violencias y necropolítica y basureros externalizados, etcétera, etcétera. Pensaba en eso, ¿no? Escuchando todos los procesos políticos y legislativos que se están llevando a cabo, la verdad, pues bueno, pues se agradece en parte escuchar que algo se está moviendo. Yo estoy muy de acuerdo con el comentario que ha hecho Liliana, pero sobre todo me quedo con la idea de la lentitud de esos procesos, y en tanto que son tan lentos se vuelven inoperativos realmente para las violencias que están ocurriendo en los territorios, ¿no?
porque siguen matando, siguen despojando y sin embargo nosotras llevamos ¿cuántos años con el proceso? Desde 2011 has dicho que tal que lleva el... No sé, como que me da esa impresión de decir, ¿para qué? ¿No? O esto realmente sirve, es una acción real, ¿no? Que puede tener un impacto. Y me hace pensar en esa lentitud frente a la voracidad y velocidad del capitalismo y de la capacidad creativa que tiene también pues ahora ¿no? una dinámica, el extractivismo, pues el extractivismo de datos, y qué rápido vamos poniéndole nuevos adjetivos a todas las cosas, ¿no? Entonces como que me da ese vértigo, ¿no? Y realmente pienso en que quien primero se da cuenta de todo son los territorios, son las gentes que viven ahí. Entonces, ¿qué es la sociedad civil, no? Y decía Álvaro que la sociedad civil tiene que tener autonomía, además de tener espacios de cogestión con las instituciones, etcétera, etcétera, que tiene que tener una autonomía, ¿no? Digo, ¿autonomía de qué? ¿Autonomía para qué? Y autonomía con qué garantía, ¿no? Porque hay demasiado en juego. Entonces, bueno, sin bloquearme tampoco en eso, pienso, bueno, ¿y qué podemos hacer, no? Y volviendo a lo de los datos, digo, si bien nos manejamos a través de datos, si bien tenemos acceso a toda esta información, cuando más información tenemos es cuando más Google sabe qué búsquedas hacemos o qué interacciones estamos teniendo ahora mismo, porque todo esto está siendo grabado, está siendo publicado, está siendo compartido. Entonces digo, realmente esas grandes empresas y esos grandes estados y esos cables que me han alucinado también saben que estamos comentando. Por tanto, si en Cambridge Analytica han sido capaces de cambiar unas elecciones, digo, no, también, o sea, qué fácil sería modificar nuestra capacidad creativa respecto a la respuesta ante esto, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos una capacidad creativa si sabemos de sobra que hay unos mandos de control o capacidad de mandos de control constantes, ¿no? Hablábamos en el break de la desdigitalización con Eurídice y digo, ya, bueno, yo seré joven, no me meto en todo ese sueño de la digitalización por el cambio, pero aún así realmente tampoco sueño con solo plantar lechugas y ya, ¿no? Pero me queda ese pensamiento, digo, ¿cómo generamos esa capacidad creativa e imaginativa si realmente somos conscientes de que estamos tan expuestas a la mecanización o a esa psicología de la conducta del cambio también, ¿no? Qué ricasco, Sara. Triple salto mortal. Bueno, yo sabéis que hablo mucho, si alguien quiere hablar, yo siempre me pongo al final porque por mí no paro, pero ahora solo quería intervenir para dar las gracias. Primero solo iba a dar las gracias a Flor y no sé cómo te llamas, y a Fernando, porque realmente yo hoy venía a este laboratorio como muy centrada en mi conocimiento situado en el impacto sobre los derechos humanos de toda la tecnología, todo lo que se está llamando los derechos de cuarta generación, es decir, lo que me afecta a mí aquí y ahora, y creo que hay que constantemente seguir visibilizando la vulneración de derechos humanos de todas las comunidades de tantas partes del mundo que muchas veces nos estamos olvidando, centrándonos en las nuevas amenazas que antes no conocíamos y que nos están afectando ahora aquí en el norte, y visibilizar permanentemente cómo estas nuevas amenazas siguen sumándose a lo que ya amenazaban el modelo económico y las empresas multinacionales, por lo menos desde mi perspectiva me parece fundamental. Y luego nada, pedirle el contacto a esta chica que acaba de intervenir, que pásate como activista de nuestra organización de Economistas Sin Fronteras, porque da gusto ver cómo la gente joven tiene estas reflexiones y estas ganas de hacer esta creatividad para el cambio. La tenemos ya captada, Sara, está ya...
o un comentario. La gente que no habéis hablado, ¿alguna visión nueva, alguna opinión? Juventud, Celeste. Si no, Tony, yo sí te quería pedir un poco de reflexión también filosófica al respecto, ya que viniendo de fuera, la voz de la experiencia. Sí, tal vez alguna consideración sobre la lentitud, ¿no? y la depresión que nos puede agarrar si no vemos ninguna posibilidad a corto plazo de tener una acción eficaz. A ver, las cosas las normas siempre van muy por detrás de la vida, ¿no? Y entonces, y las normas nos sirven para cambiar la sociedad. O sea, las normas tratan de arreglar algunas cosas, ¿no? Y entonces yo creo que no hay que idealizar lo que se puede hacer con las normas, pero tampoco hay que despreciar, digamos, un proceso que yo creo que es real, ¿no? Y es que el tema de empresas y derechos humanos hace décadas que está en danza, porque desde que las empresas se internacionalizaron, y esto estamos a principios del siglo XIX, ¿no? Si no hablamos de las compañías de las Indias, yendo más para atrás, pues los problemas de este tipo, de que la empresa aprovecha países con mala regulación para hacer unos beneficios que no podría hacer en su casa, pues esto es una lógica del capitalismo que se ha dado siempre. Entonces, hemos visto barbaridades en un montón de países, esto ha creado conciencia en ciertos sectores, en el mundo empresarial esto choca, digamos, con el interés primario de la empresa, que es hacer beneficios, ¿no? Y ahí es un tema que ha estado en danza, insisto, desde hace décadas. Entonces, ¿qué está cambiando? Bueno, está cambiando, por una parte, que la sensibilización social es bastante más grande, hasta el punto de que normalmente a golpe de desastres, ¿no? que van pasando, pues se va ampliando, ahora ha sido el 10º aniversario, ¿no? de Bangladesh, de Rana Plaza. Entonces, a golpe de desastres las cosas se van moviendo muy lentamente. Entonces, para no alargarme, yo creo que estamos en un momento en que, por una parte, desde el punto de vista legislativo, se están dando pasos hacia la debida diligencia obligatoria, porque los principios de Naciones Unidas planteaban la debida diligencia como una opción de la empresa. Lo que se trata es que los estados digan que no es una opción, sino que es una obligación, y que después tenga consecuencias cuando esa no se hace o cuando, a pesar de que se haga, se generan impactos negativos. Entonces, se está empezando a ver leyes ya que van en esa línea, aunque sean muy modestas, con pocas empresas abarcadas, pero esto es un tema de gradación, ¿no? La ley alemana es gradual, la directiva europea va a ser muy modesta, pero también va a ser gradual si el Parlamento consigue introducir este elemento. Y por tanto, ahí hay una vía que hay que aprovechar en la medida en que se pueda, ¿no? Entonces, ella decía, hay que ser tan sutiles con las empresas. Yo creo que en la obligación hay que ser claro, las empresas tienen que respetar los derechos humanos todos. Otra cosa es que se puedan adoptar medidas que faciliten a las empresas que cumplan con esa obligación, cuando no estamos pensando en la empresa minera enorme, sino que estamos pensando en empresas más pequeñas que se pueden ver involucradas por falta de previsión en situaciones que no controlan. A veces, si la empresa da orden de matar a alguien, obviamente estamos ante una situación. Sí, pero hay muchas situaciones grises, digamos. Cuando el autobús de la empresa sale de la empresa y es asaltado por un grupo armado a 10 kilómetros, ¿hasta qué punto llega la responsabilidad de la empresa? Pues seguramente tiene responsabilidad porque es su transporte, pero entonces no es que la empresa haya dado orden de matar. Entonces, lo que quiero decir es que hay que buscar las maneras de que las empresas cumplan, pero sin rebajar el listón de la exigencia. Y luego hay otra cosa que se puede hacer, que es otra tendencia de la que no hemos hablado, pero que es muy importante. Cada vez hay más demandas de contra las empresas por violaciones de derechos humanos, en vía civil en muchos países, por cosas que pasan fuera. Las vías civiles son muy complicadas, son muy caras, son muy costosas, tardan muchos años, pero hay sentencias ya contra Shell por Nigeria, contra Texaco. Bueno, lo de Texaco fue una cosa más complicada, pero hay sentencias contra Rio Tinto, hay sentencias contra Vedanta en la India o en Zambia, y
Y después hay ahora un montón de demandas relacionadas con el cambio climático contra empresas contaminadoras o emisoras de gases de efecto invernadero, que son a veces contra las empresas y a veces contra los estados porque no hacen bastante para combatir el cambio climático. Y tenemos sentencias ya en Holanda, en Alemania, en Francia, diciendo que condenan al gobierno a hacer más de lo que están haciendo. Y hacer más en cambio climático quiere decir controlar a las empresas, que son las que emiten básicamente. Aunque en otros países son las empresas públicas las que emiten principalmente. Con esto quiero decir que, bueno, simplemente que quería dar una nota de, no sé si de optimismo, pero donde no, un antídoto contra la excesiva depresión que nos puede paralizar, ¿no? Gracias. Vale. Gracias, Tony. Venga, seguimos. Vamos a ir cerrando ya poco a poco, pero bueno, yo sí tenía interés, por lo menos lo que es la parte de herramientas, de instrumentos, de poder facilitar el camino a las empresas en cierta forma, de ser constructivos y ser facilitadores pues, de lo que puede ser herramientas de auditoría en materia de derechos humanos o lo que puede ser dotar de herramientas para que esa transición les ayudemos más allá de la denuncia. Porque ese es un poco los principios desde los que formulamos todas estas dos investigaciones, lo que tratamos de conseguir, de también poner en valor lo que las empresas pues, de forma modesta han ido avanzando y que es una forma de reconocimiento y también pues, de dotarles en clave constructiva. Vamos a tratar de colaborar un poco entre todos con una visión que tienen ellos, sabiendo que tienen un fin mercantil, pero bueno, de poder dotarles también de herramientas y reconociéndoles sus avances por humildes que sean. Y entonces en esa vía, pues no sé si alguien tiene ideas, ayudas, propuestas para tratar de facilitar esa transición para la empresa que realmente lo cree o considera o sabe que en el mercado, aunque sea en términos de ventaja competitiva respecto a la competencia, pero bueno, que ya está pues, garantizando la no vulneración de derechos humanos en toda su cadena de suministro, sus plantas al exterior, etcétera. ¿Cómo incorporamos a toda esa gente en los procesos y en estos debates? Es un poco los retos que nos encontramos a veces cuando no conseguimos tampoco que vengan, bueno, pues para reconocerles en clave, pues reconocerles, pues esa parte de que lanzar esa reflexión. Sé que estamos todos muy cansados. ¿Comentarios? ¿Alguna aportación? Pues si no, vamos cerrando porque es ya prácticamente la hora. ¿Quieres decir? Relacionado con lo que hemos comentado antes, ¿no? Y respecto a qué hacemos y bueno, qué mensaje les mandamos a las empresas o tal, yo no sé, la verdad. Pero lo que sí me parece es que, si bien, o sea, como que tengo la sensación de que socialmente tenemos una ética que no está reflejada en la legislación, ¿no? O sea, como que compartimos ciertos marcos éticos que de facto que quizá llevan mucho más tiempo recogerse en marcos legales. Entonces, me hace pensar en que muchas veces cuando actuamos, bueno, tenemos la ley Mordaza encima, ¿no? Y está esa criminalización de la protesta. Digo, bueno, así como tan fácil es crear marcos legislativos para criminalizar la protesta, digo, pues no sé, hay una frase que dice que cuando lo que se está operando bajo ley no es legítimo, entonces desobedecer es legítimo, ¿no? Entonces, o algo así, ¿no? No sé cómo se dice, pero algo así. Entonces, me pregunto de qué forma podemos crear marcos de protección a las personas que estamos tratando de hacer acciones directas que reflejen una otra narrativa, ¿no? O que expongan límites a ciertas acciones, ¿no? Y cuando digo esto, digo, pues sí que existe ese marco moral que compartimos, digamos, la sociedad civil, personas que trabajamos en el ámbito de derechos humanos, la paz, etc. ¿Habría posibilidad también de algún marco que protegiera a esas acciones, ¿no? O sea, así como hablamos de indicadores, categorías, etcétera, etcétera,
pues crear indicadores y categorías de cuando estamos operando fuera de la ley, pero señalando, y marcos y categorías que nos pudieran avalar o que nos pudieran proteger cuando estamos protestando, ¿no? Porque no conozco mucha gente que haya superado las Mordaza. Yo no lo conseguí. Y, pues la verdad que sí que son límites. Entonces digo, si a nivel de la sociedad civil, universidades, instituciones aliadas, también somos capaces de crear unos indicadores de acciones éticas en respuesta, igual también son inspiradoras para pues para otros marcos, no sé si tanto de economía o de legislación, pero al menos que nos puedan proteger a las personas que estamos a pie de calle, ¿no? Que esa desprotección, la verdad, hay mucha narrativa en torno a los derechos humanos y a la paz, pero mucha desprotección respecto a la gente de primera línea. Bueno, por seguir el hilo, yo creo que sí, que se está poniendo más el foco igual en los principios Ruggie, ¿no? Y los últimos años nos hemos estado dejando guiar por ese marco, y igual lo que Sara pretende decir es que el foco tenía que estar en la vulneración de los derechos humanos, no solo en... Y eso pues plantea un giro en cómo se están enfocando un poco los temas, ¿no? Desde el propio derecho, ¿no? La generación del derecho, ¿no? Y yo creo que esa es una cuestión muy, muy importante que tiene que ver con los instrumentos, que era la reflexión que hacía Iker, ¿no? Y la reflexión de los instrumentos, pues hoy hemos visto lo de la taxonomía y la clasificación, y para mí eso es un claro ejemplo de esto que estamos hablando, ¿no? Y que igual pues desde el derecho también se puede articular, puesto que es válido, pero que igual hay que poner el foco en otras cuestiones, ¿no? Y entender este marco de jurídico internacional y nacional que tenemos para la empresa de los derechos humanos es pequeño. Entonces, claro, los instrumentos están siendo eso. Yo también no soy partidario de más indicadores, ¿no? Porque los tenemos a escala internacional, nacional. Los indicadores valen para lo que valen también, ¿no? Y no solo... Los indicadores están bien para saber si se vulneran los derechos humanos o no, pero claro, ¿de qué ángulo, no? Y yo creo que la limitación está ahí, no tanto en construir indicadores, ya hay muchos, sino dar una vuelta a eso, ¿no? O poner el foco en otras cuestiones. Igual lo que hace falta es poner el foco más en la formación a las empresas en temas de derechos humanos, porque muchas de ellas no son conscientes del alcance del impacto de sus inversiones o de su actividad productiva en determinados contextos, ¿no? Y igual es más efectivo ahora poner el acento en los temas de formación que en los indicadores, ¿no? Porque quedarse en los indicadores muchas veces también es paralizante, ¿no? Esa reflexión, buscar otras vías. Venga, estamos sobre el reloj ya, sobre el timing, para ir cerrando. Sí, el tema de, bueno, algo se ha citado de alguna, no sé hasta qué punto son efectivas, ¿no? La normativa que hay de defensa de los defensores de derechos humanos, no sé hasta qué punto son, bueno, esos intentos o hasta dónde tendrían que llegar. Venga, ¿algún comentario final a alguien? O si no, le damos el paso a María Oyanguren, cierra las jornadas, sexto laboratorio, y nos vamos a comer y descansar. ¿Queréis alguien decir algo? María, pues sí, meses. Bai, eskerrik asko, Iker. Bueno, pues agradeceros a todos y a todas y a todos el haber estado en este sexto laboratorio, a las organizaciones con las que vamos acompañando esta travesía y las administraciones también que lo facilitan. Y bueno, yo he aprendido mucho hoy, he aprendido mucho también en saber todos los mecanismos y las normativas, legislación, taxonomía y propuestas que va habiendo, que poco a poco, paso a paso, van abarcando un mundo de cosas.
que son necesarias y que siguen respondiendo a las razones instrumentales, que ni tan mal. Sin embargo, he hecho todavía en falta que nos vayamos adentrando en las razones existenciales. Creo que eso pasa, entre otras cosas, y le estamos dando una reflexión a eso, a cuestionar, criticar, construir y transformar dos categorías heredadas de la Ilustración de nuestro tiempo, que vienen a ser las categorías de identidad y propiedad. Estas categorías necesitan ser revisadas de nuevo para pensar en un mundo, recordar un mundo y crear otro mundo dentro de todos estos mundos que son los que habitamos. Con esto daría por cerrado y clausurada este 6º Laboratorio de Economía de Paz, Derechos Humanos y Empresa Vasca. Y bueno, hay tarea para seguir pensando el mundo en estos temas, porque la economía es una razón existencial, no solamente instrumental. Y espero que nos podamos ver en el 7º laboratorio y hasta entonces, pues bueno, que nos vaya bien. Eskerrik asko denoi.